Buenas noches. Aragón tiene 22 tramos de carreteras nacionales peligrosos. Son 8 puntos de concentración de accidentes más que el año pasado, según publica un informe de automovilistas europeos asociados. Analizaremos con nuestros invitados la situación de las carreteras aragonesas y la necesidad o no de más financiación para su mantenimiento. Hablaremos además del informe del BBVA sobre la recuperación económica. Según esta entidad, hará falta una década para lograr esta recuperación. Para hablar de estas cuestiones nos acompaña en esta noche, en esta mesa de redacción, Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches. Hola María, buenas noches. Carlos Aparicio de UPyD. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, María. Carmelo Asensio de Chunta. Carmelo, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando del estado de las carreteras aragonesas. Decíamos que son 22 tramos de concentración de accidentes en carreteras nacionales que están en el territorio aragonés. Son 8 puntos negros más que el año pasado y se han cobrado en los últimos 5 años 107 personas fallecidas en accidentes de tráfico. Parece que lejos de mejorar esta situación, Juanjo, está empeorando el estado de las carreteras. ¿Cuál sería la solución? ¿Más inversión en las carreteras haría que esta situación o que el número de accidentes fuese a menos? En el caso de accidente de tráfico, hablar solamente de una vida ya es importante, ¿no? Por lo tanto, no es tan significativo un pequeño incremento o incluso un pequeño decremento como algún año ha habido para hablar del estado de las carreteras en Aragón. Las carreteras además están muy unidas a las características orográficas, demográficas, logísticas, de localización de Aragón, tierra de paso, gran superficie con pocos municipios, con muchos municipios y poca población, dificultades para el tipo de transporte público como tren o autobuses por razones que en algún momento hemos comentado, lo que hace que las carreteras sean un elemento primero vertebrador del territorio, pero en segundo lugar, si existe mal estado, dificultan el desarrollo económico, pero también pueden crear problemas sociales, como es el caso del desdoblamiento de nacionales que hemos visto aquí en algún momento, o los puntos negros que ahora citan las estadísticas. Pero en cualquier caso tendríamos que hablar no solamente de los puntos negros originados por la falta de inversión o desinversión, diría yo, durante los últimos años en las carreteras del Estado, sino también el mal estado de mantenimiento de las carreteras autonómicas. Un mal estado de mantenimiento que se ha agravado al decaer el plan Red, que era una de las posibles opciones
extendida a lo largo del tiempo, porque el estado de las carreteras aragonesas es tal que requiere una inversión muy alta para hacer frente a nuevas carreteras y para hacer frente a un mantenimiento que es imprescindible. En un solo año, en 3 años es muy difícil hacer frente a este gasto, con lo cual se ideó el plan RED que el actual gobierno autonómico lo dejó caer. Parece ser que en los últimos 3 años ha disminuido la inversión por parte del Estado, no del gobierno autonómico, en un 15%. Bueno, efectivamente, yo creo que, como decía Juanjo, las carreteras es algo que vertebra el territorio y que realmente potencia y es necesario para el desarrollo del territorio y para el desarrollo de la igualdad de los ciudadanos en el territorio, porque efectivamente un ciudadano de Aragón que viva en un pueblecito donde la carretera pues esté en malas condiciones, tiene muchas más dificultades para acercarse a los servicios que no llegan al pueblo. Nosotros creemos también que efectivamente se ha reducido la inversión y que realmente las carreteras es algo en lo que no se puede dejar, porque si una carretera no se va arreglando, al final no serán suficientes los parches. Realmente habrá que construir de nuevo la carretera, con lo cual es algo que realmente no es que un año dejamos de invertir y al año siguiente la encontramos igual, pero sin la inversión. No, es que la encontramos mucho peor. Por tanto, creemos que hace falta una inversión y hace falta un plan nacional de carreteras, porque no nos olvidemos, aquí en Aragón tenemos unas carreteras que forman parte de la red del Estado, de la red de carreteras del Estado, y otras que son de la red autonómica. Es decir, y en Aragón concretamente el 90% de las carreteras, de esos 5.600 y pico kilómetros, son carreteras secundarias que, para más INRI, es en las que el 70% de los accidentes causan las muertes. Por lo tanto, es un tema fundamental, es un tema realmente mucho más importante de lo que a priori parece. Y no solamente se ha dejado de invertir por parte del Estado, sino por parte del autonómico también. Es decir, del gobierno autonómico también ha dejado de invertir, y ahí tenemos las cifras en las que hay una media de inversión en las comunidades autónomas que ronda los 50 millones de euros, 52 millones y pico, y en Aragón estamos por los 44, que no llegamos a los 45. Y además, sin contar los 4 millones y pico que estamos pagando del plan RED, de todo lo que tenemos que pagar a las concesionarias. O sea, Carmelo. Sí, yo creo que sería interesante tener un gráfico y ver la evolución de la inversión tanto del Estado como del gobierno aragonés, tanto en la red estatal de carreteras, en la red nacional como en la autonómica, y ver en otro lado pues otro gráfico también con la incidencia de la siniestralidad y desgraciadamente también de las muertes, porque no siendo la principal causa, sí que es verdad que en ese mismo informe se habla que el mal estado de mantenimiento de
conservación de nuestras carreteras, al menos de la red estatal, está influyendo también en un incremento de la siniestralidad y desgraciadamente también de las muertes. Esto es prioritario, pero es verdad que no se puede reducir la inversión tanto como se ha reducido. Comentabas el Ministerio de Fomento, que ha reducido un 15% en los últimos años su inversión, pero el gobierno aragonés es que la ha reducido a la mitad, siendo conscientes además de que la red autonómica de carreteras es la inmensa mayoría de nuestra red viaria y que en su conjunto, dentro de lo que es el conjunto del Estado español, pues es el 10-11% de la red de carreteras, la verdad es que la inversión brilla por su ausencia. Y hablamos de inversión directa. En su día llegó a existir algo que era sumamente interesante, que era el Plan General de Carreteras, que tenía una duración hasta el año 2010, que luego fue sustituido por ese famoso Plan Red, que es una forma también, curiosamente, no de acometer o de captar la inversión necesaria para hacer los acondicionamientos debidos, sino que es una forma encubierta de privatizar una cosa tan importante como es el mantenimiento de nuestra red de carreteras. O sea, que mucho cuidado con ese plan red, porque además de salir mucho más costoso, era una privatización encubierta y que desde luego se ha visto que ese método alemán o ese método de pago diferido, que era la principal ventaja que tenía para el gobierno aragonés, no ha supuesto lo que era necesario. Es decir, un plan de choque inminente para invertir en lo más necesario. Y la reposición, es cierto, como bien decía Carlos, no se puede dejar de la mano, porque luego esas infraestructuras que se te van deteriorando con el tiempo, si no llevas el mantenimiento mínimo que requieren, luego es mucho más costoso, entre otras cosas porque tienes que hacer incluso obras de carácter nuevo, ¿no? Por no haber mantenido siquiera el gasto de mantenimiento. Y el gobierno aragonés tenía un presupuesto y tenía un plan general de carreteras. Y por cierto, 1.200 personas que trabajaban en esa dirección general de carreteras, que cuando se creó esa gran idea del gobierno PSOE-PAR de ese plan red, hubo que recolocar, curiosamente, dentro de la administración pública, dentro de la administración autonómica, porque eran la inmensa mayoría de ellos, lógicamente, funcionarios. Y el plan red luego se ha visto lo que ha sido un fiasco que encima nos va a salir multimillonario, lo vamos a pagar con el dinero de todos los aragoneses y aragonesas, y encima no va a cumplir el objetivo máximo prioritario que tenía, que era mantener ese ritmo inversor y de mantenimiento y conservación de nuestras carreteras. Con la situación económica actual, con las arcas tanto autonómicas como estatales, con, pues digamos, presupuestos escasos, ¿se pueden las administraciones destinar dinero a este tipo de inversiones, o es una cosa secundaria? Sí, no, la pregunta es acertada, porque no podemos hablar por separado de las inversiones necesarias en ferrocarril, en autobuses, en carreteras. Es decir,
significará de traer gasto de carreteras, o al contrario. Es decir, hace falta primero, yo lo que he hecho en falta, y este plan estratégico de comunicación ligado a la activación económica de Aragón. El plan estratégico de infraestructuras, que no recuerda comunicaciones, a estas alturas. Sí. porque para la reactivación económica es imprescindible tener una visión global de cómo se enlazan los ciudadanos, cómo se enlaza la economía, cómo se vertebra el conjunto del territorio. Entonces ahí sí que veríamos ligado a esa activación económica si hay dinero suficiente para la construcción de esos ejes de comunicación. Porque lo que es cierto es que una obra pública como una carretera genera menos empleo que cualquier otra construcción. Y en este momento la creación de empleo es importante, pero si lo ligamos a la generación de riqueza, a la generación de actividad económica y además el acercamiento de servicios, la igualdad, etcétera, yo creo que podríamos tener una visión prioritaria de lo que significa las infraestructuras de comunicación, las infraestructuras de transporte de nuestra comunidad. ¿Es prioritario entonces estas inversiones? Bueno, yo creo que ellos, a ver, prioritario, ¿qué es prioritario? Hoy en día cualquiera diría que según lo que marcan las estadísticas, lo prioritario es el paro, es la economía. Pero en este sentido yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que tener una visión global. Y nosotros realmente la visión global no solo la tenemos en infraestructuras, es decir, no solamente son las carreteras, no solamente son los ferrocarriles, no, es la visión global. Es decir, el problema no es solamente que haya menos o más dinero, el problema es en qué nos gastamos el dinero. Y el problema en que nos gastamos el dinero tenemos que tener una visión global. Nosotros en este sentido somos muy claros y muy partidarios de reducir la administración. Según unos estudios que nosotros hemos hecho y que nadie nos ha rebatido, si suprimiéramos las diputaciones, si fusionásemos ayuntamientos, podríamos tener realmente un dinero importante, que podría llegar a más de 26.000 millones de euros. Claro, si tenemos 26.000 millones de euros en el conjunto del Estado, pues realmente nos podemos plantear en qué lo invertimos. Es decir, son cifras, pueden ser rebatidas, pueden ser más, menos, pero desde luego hay que tener una visión global de cuáles son las prioridades. Para nosotros las comunicaciones son prioridades, pero las comunicaciones a nivel nacional. Aquí hay una red de carreteras del Estado, por lo tanto tiene que haber un plan nacional y eso se debe debatir en el Parlamento Nacional, en el Congreso, y un plan autonómico que se debe debatir aquí en las Cortes para que tengamos una visión realmente, porque si no nos podemos encontrar con que llegamos las carreteras hasta el límite de la comunidad de Aragón, pasamos a Soria y entonces ya tenemos distintas carreteras. Es decir, en
de la vertebración europea, que también tiene que ver con esto. Se da la paradoja ahora, como decía Carlos, que pasas, por ejemplo, en Navarra y las carreteras nacionales allí están en mejor estado. Está claro. Y pasas a Cataluña y pasas exactamente lo mismo. Hay que tener una visión global, pero actuar en lo local. Y aquí a cada cual, a cada palo que sujete su vela. Y evidentemente en lo que es la red autonómica de carreteras hay una responsabilidad directa del gobierno aragonés. Que se puede invertir más en carreteras, en este tipo de infraestructuras viarias, que en lugar de en otras cosas, es evidente. Es cuestión de voluntad política. Ya no de política fiscal, que también podríamos hablar de obtener más o menos ingresos, o cómo se distribuyen y si es muy grande o muy pequeña la administración. Pero es de voluntad política porque no se hace. Este año, por ejemplo, los presupuestos del Ministerio de Fomento, 35 millones para el recrecimiento de IESA, con los problemas que está habiendo, con planes de restitución todavía pendientes. Bueno, pues es una cuestión de prioridad del propio Ministerio. ¿Por qué ha priorizado el recrecimiento de IESA? Una cosa que es completamente innecesaria con los impactos medioambientales que va a generar, y no se invierte, por ejemplo, en esto otro donde estamos hablando incluso de vidas humanas, además de vertebrar el territorio e igualar a todos los ciudadanos aragoneses, porque estamos hablando en definitiva de que todos los ciudadanos tengan las mismas condiciones de vida, o al menos intentar que tengan las mismas capacidades, no las mismas posibilidades. Lo que hablábamos en el programa de la semana anterior, que las infraestructuras son fundamentales para el desarrollo de muchas comarcas y de muchos municipios aragoneses. Y voluntad política, pues también el gobierno aragonés podría decidir por qué este año hay que invertir de nuevo 9 millones en Aragón, que es un muerto, un auténtico muerto, un saco sin fondo, en lugar de priorizar este tipo de inversiones. Otro tipo de infraestructuras de carácter social, como por ejemplo una red de escuelas o de hospitales o de colegios públicos que están pendientes de construir, en lugar de recortar tanto y de ajustar. De otro programa de gobierno. Por supuesto, yo estoy hablando de otro gobierno y otra gente con otras prioridades. Y luego también el peso que tiene Aragón en el conjunto del Estado y la capacidad de influir del gobierno aragonés en el gobierno de España, que es prácticamente nula, porque tenemos un gobierno aragonés con Luisa Fernanda Rudi, que es muy dura con los aragoneses, pero es una auténtica palanganera del gobierno central. No hace absolutamente nada, y así nos va, así nos corre el pelo a los aragoneses, que tenemos un gobierno que es títere, que prácticamente es un trágala con todo lo que viene de Madrid. Y hay que defender los intereses de Aragón en condiciones y de verdad. Y esta señora no lo hace, defiende otro tipo de intereses. Bueno, eso os parece. Vamos a dejar las carreteras, vamos a hablar ahora de otro informe más económico, el del BBVA, que alerta de que la recuperación económica de España no se logrará hasta dentro de unos 10 años. Hasta dentro de unos 10 años no se podría alcanzar el nivel económico que teníamos antes de la crisis hacia el que teníamos en 2007, vamos, y que la evolución
posterior dependerá de lo que hagamos ahora, de cómo se trate ahora esta recuperación, ¿no? Bueno, no son datos esperanzadores según este informe. ¿Qué valoración hace Juanjo? Sí, es que el BBVA lo que no conocía cuando hizo el estudio, que se iba a sustituir a José Luis Sáez por Campoy, lo cual puede mejorar sensiblemente las perspectivas de desarrollo, ya no de Aragón, sino desde luego del conjunto del Estado. Siendo un poco más serio, la activación económica, o sea, es cierto que parece que se ha parado la destrucción de empleo, que se ha parado también los datos de endeudamiento, como mínimo el coste de los créditos del Estado, parece que eso es cierto, pero responde a 4 hechos. En primer lugar, a la estrategia del Banco Central Europeo, que ha parado la crisis financiera del conjunto de Europa. En segundo lugar, a que es imposible destruir más empleo del que ya se ha destruido, con lo cual, por su propio peso, el paro debía parar en algún momento. Por otro lado, el saneamiento de la banca, los varios miles de millones, 32, 36, 52. No está muy claro, miles de millones de euros que los españoles hemos puesto a disposición de la banca para sanearla. Y en cuarto lugar, la prioridad que se da a pagar los créditos y la deuda con los bancos extranjeros. Estos 4 factores han hecho que al menos se pare la situación de deterioro de la economía española. Pero esto no significa, y esto es lo que señala el informe del BBVA, que de ahí salga bien la sociedad española, pero desde luego tampoco la economía española, porque no se está invirtiendo en investigación y desarrollo. Un elemento que detecta el informe del BBVA es que el empleo fijo es más productivo y genera más riqueza que el empleo temporal al que estamos viéndonos sometidos. En fin, habla de una serie de factores que conducirían a un cambio de modelo económico y que significaría que el actual paro de crisis, el paro de la situación de crisis en que nos encontramos, se convirtiese en una salida a una economía más igualitaria, una economía más productiva, una economía más optimista para el conjunto de la sociedad española. Esto es lo que nos avecina, y para eso es para lo que fija, aparte de alguna medida coyuntural que podría ser discutible, porque es muy ortodoxo en materia económica, para esto es para lo que fija 10 años, que durante 10 años puede pararse la caída de la economía española, pero en absoluto remontar y colocarnos en un nivel
de cuarto o quinto lugar en la economía europea o comparable a la economía norteamericana, que fija algunos estándares este informe. Y es cierto. Carlos. Bueno, yo creo que los informes del BBVA vienen a coincidir en gran medida con los que hace unas semanas conocíamos del FMI y coincidirán probablemente con otros informes. Es decir, se nos vende como algo muy bueno, como un gran paso en el que no caemos, en el que crecemos, pero el crecimiento es realmente mínimo, es decir, estamos en un desvío de déficit realmente muy importante. Una décima más, una décima menos, realmente estamos hablando de que ya estamos en un agujero de déficit, es decir, no nos olvidemos de eso, es decir, tenemos muchas deudas que tendremos que pagar, es decir, por lo tanto, en el análisis de las cifras, pues bueno, unos las verán positivas, otros las veremos menos positivas. Yo creo que lo que debemos fijarnos no solamente en lo que el informe en cuanto a cifras dice, sino en las recomendaciones, porque este informe también hace una serie de recomendaciones y es ahí donde nosotros creo que debemos hacer hincapié. Y hace una recomendación que Juanjo lo comentaba, hacia el empleo indefinido. Es decir, porque no nos olvidemos que se crea empleo, el empleo que se crea es muy precario, el 93% del empleo es realmente precario, con lo cual, y el otro que es más indefinido es a tiempo parcial, es decir, es un empleo con menos, por supuesto, menos salarios, es decir, lo que Rajoy fue a vender a Nueva York, creo que fue hace poco, fue a vender que éramos más baratos para trabajar. Entonces yo creo que se tiene que tender a eso, por nosotros hemos propuesto algo que es el contrato indefinido, el contrato único indefinido con indemnización creciente. Es una fórmula, es un sistema que ya está en algunos países y que generaría confianza y que iría en la línea en la que el BBVA nos indica y otros sectores también de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo también nos indica. También habla de políticas activas de empleo. Nosotros creemos efectivamente que hay que reformar las políticas activas de empleo, donde, por cierto, el Partido Popular viene reduciéndolas y recortando en presupuesto tras presupuesto. Es decir, tenemos que afrontar que hay mucha gente que hay que reinsertarla en el medio laboral y que hay que darle formación. Hay que darle formación y prestación. Y en ambos casos el Partido Popular ha recortado. Nosotros creemos que ese no es el camino. Y luego hay una recomendación que nos parece muy interesante, que es la eliminación de barreras. La eliminación de barreras legislativas, financieras, etcétera. Es decir, nosotros creemos que es necesario ir hacia un mercado único. No puede ser que haya 100.000 leyes y normas relacionadas con la economía que impiden realmente que las empresas
empresas se puedan mover. Eso no puede ser en un país como España. Es decir, no somos la Unión Europea en su conjunto, estamos hablando de España. Hay que ir hacia el mercado único europeo. Nosotros hemos propuesto eso. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que incidir en el contrato único indefinido, en las mejoras de las políticas de empleo y en el mercado único nacional. Proponen también el BBVA, a raíz de estas propuestas, el ligar salario con productividad, además de todas estas. Carmelo, ¿cómo valoras estas recomendaciones? Hombre, pues yo creo que eso es interesante, unir lo que es el salario a la productividad aparente, pero vamos, no nos olvidemos que España es uno de los países en los que más ha bajado los costes salariales. El otro día lo podíamos ver a través de los boletines estadísticos del INE y de la Seguridad Social. Y además España también, desgraciadamente, ya tiene una ventaja competitiva más, que es la terminología que utilizan, que se puede despedir a la gente como y cuando quieras. No es más barato, no ha sido nunca más barato despedir a nadie como en estos momentos, gracias a la reforma laboral del Partido Popular. O sea, en ese sentido tenemos un mercado laboral completamente flexible. No obstante, el informe del BBVA sí que es verdad que también alerta sobre determinadas cuestiones y habla también de que nos hemos pasado de frenada con las políticas de recorte. Tanto hemos enfriado la economía que ahora no hay nadie absolutamente que tenga capacidad de dinamizar, ¿no?, nuestro tejido productivo. Y lo peor de la foto, aparte de la fotografía o el resultado del empleo y del aspecto social, que nunca ha habido en el Estado español y en Aragón tantas personas desempleadas y tantas personas que se encuentran en una situación de pobreza o de riesgo de exclusión social, es qué tipo de economía vamos a tener. Hemos perdido todas las opciones. En lugar de salir con un modelo productivo completamente renovado, que para eso tienen que servir las crisis, vamos a salir con un modelo productivo taiwanizado prácticamente. Vamos a ser la China de Europa Occidental. Este es el modelo que añoraba la derecha, ¿no? Y este es el modelo que ha conseguido gracias a sus reformas, a sus recortes. Y eso es muy peligroso, porque España no solamente puede competir con el exterior a través de salarios. No, para eso ya hay otras economías que lo hacen y lo hacen muy bien, desgraciadamente. Esos no tienen que ser los marcos o las variables de competencia. Más que competencia, yo diría de excelencia. En estos momentos, en esta época de crisis, hemos perdido muchas oportunidades. Y el hecho de haber congelado toda la capacidad, todo el aparato inversor de las administraciones, ha hecho que no hayamos sido capaces en este momento de mostrar pues unas señas de recuperación como si están mostrando otros países que, por cierto, el sector público ha cogido el testigo, porque cuando hay crisis y el sector privado no puede invertir ni puede activar la economía, es una obligación de la administración, de los poderes públicos hacerlo. Y eso sí que ha sucedido en algunos otros sitios
y desgraciadamente aquí no se ha conseguido. Ha sido todo lo contrario. Lo más desolador de todo eso es que tenemos prácticamente un páramo. En lo que es el tejido productivo, hemos sufrido una deslocalización, una desaparición de sectores además incluso especializados, que luego nos va a suponer un hándicap, un inconveniente a la hora de la recuperación económica. Y olvidémonos de las recetas del crecimiento económico. Muchas veces se ha hablado de que en España y en Aragón no se crea empleo hasta que el PIB no crece por encima del 2-3%. Pero con estas tasas de crecimiento, con un estado latente de deflación que puede ralentizar todavía mucho más la recuperación, esos 10-11 años pueden ser esos o incluso más, sobre todo en creación de empleo, que tendría que ser el objetivo principal. Bueno, en este sentido decía el informe que propone que por cada punto que se disminuya en la tasa de desempleo se aumenta un 0,62 del PIB. Esto en la práctica, ¿qué significa? Yo creo que esto es lo más novedoso, porque hasta ahora el discurso de política económica que se hacía es que hasta que no lleguemos a un 2% de crecimiento no se puede generar empleo neto. Este informe está diciendo lo contrario, que si generamos empleo estamos activando la economía, que es un poco lo que en varios de estas mesas de debate hemos mantenido. Es decir, que hay que primero reactivar la economía, y la economía no se reactiva sola. Es decir, siguiendo un poco la lógica de Carmelo, si la banca no da créditos a la empresa privada para que genere actividad y genere empleo, tendrá que ser de otros lugares donde, si no es a través de créditos, a través de creación de empleo directo. Porque ese empleo directo no solo genera gasto, con lo cual no se excomulgan y nos dicen ustedes no tienen ni idea de economía y que hunde la economía española. Sí que genera gasto, pero es un gasto que al mismo tiempo produce actividad. Efectivamente, por cada punto que descienda el paro, es decir, por cada punto que creemos empleo, estamos haciendo que la economía española se mueva. Es decir, que haya actividad económica, que significa que hay más salarios, que hay más consumo, que por tanto hay más producto. Ahora eso bien, partiendo de que ese empleo sea indefinido y sea de calidad. No podemos competir, nosotros no somos competitivos por un precio muy barato de nuestros productos. Nosotros, como europeos, seremos competitivos si competimos por la calidad del producto. Y en ese sentido yo creo que sería posible hacer un pacto a tres bandas en el que hablásemos de productividad, de costes salariales, de competitividad y de generación de empleo. Yo creo que los sindicatos, y al comienzo de la crisis yo creo que estaban dispuestos a un pacto de salarios. Y los sindicatos no son ciegos ante la situación
situación de crisis financiera y crisis económica, ¿cómo van a estar ciegos? Si son sus afiliados los primeros que sentimos la situación de crisis. Yo creo que todavía estaríamos a tiempo de hacer un gran pacto en el que hablásemos de productividad, de competitividad, de costes salariales y de tipo de contrato laboral. Bueno, con esta última propuesta de Juanjo y estas reflexiones de la mesa, nos tenemos que despedir. Se ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos vamos, les dejamos con el